Bien, buenas tardes para todos nuevamente. Nos encontramos en la segunda parte del 10º Congreso de Educación Integral, Alfabetización y Literatura. En este caso nos encontramos con la licenciada Daniela Andrea Calvete. Ella es licenciada en Fonoaudiología con especialización en intervención y estimulación temprana. Actualmente es coordinadora del área de fonoaudiología del equipo SELEC. Es parte del equipo interdisciplinario especializado en atención de personas con síndrome de Down y otras patologías que cursan con discapacidad intelectual. Supervisa los procesos de inclusión escolar del equipo SELEC. También es instructora y supervisora de la aplicación del método SELEC en Argentina. Asesora permanentemente a escuelas de Capital Federal y de distintas localidades del interior del país sobre la inclusión escolar de niños con discapacidad. También supervisa y capacita a profesionales de distintas localidades del país en las áreas de estimulación temprana, fonoaudiología e inclusión escolar. También es docente en la Diplomatura de Educación Inclusiva de la Universidad de San Isidro y docente adjunta de la carrera de Fonoaudiología en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Cátedra de Desarrollo del Lenguaje y Diagnóstico de los Trastornos del Lenguaje. Les damos la bienvenida a Daniela Andrea Calvete con su ponencia Procesos de alfabetización en estudiantes con discapacidad intelectual. Bueno, ahí está. Muchas gracias por la introducción. Les doy también la bienvenida a todos y muchas gracias por estar acá y por disponer este tiempo que tan bien les hace a todas las personas y todos los alumnos que necesitan de nosotros, que cada vez tengamos más herramientas y más estrategias para acceder ni más ni menos que a la alfabetización, ¿no? Nosotros siempre decimos que estar alfabetizado nos pone en distintos lugares de la sociedad, ¿sí? Están las personas que están alfabetizadas y las personas que son analfabetos. Entonces, todas las personas, no importa la condición que tengan, tienen que tener alguien que piense cómo se pueden alfabetizar, ¿sí? Es un objetivo que no podemos dejar de lado porque justamente nos pone en otro lado en la sociedad. Entonces, tenemos un trabajo enorme por delante, una responsabilidad enorme por delante, y si bien es un trabajo arduo, es un trabajo que en general siempre nos reconforta. Así que espero, bueno, ahora voy a compartir y espero poder darles herramientas para que sus alumnos, sus pacientes, sus hijos o con quien ustedes estén interviniendo puedan tener como aprovecharse de estas estrategias, ¿sí? Bueno, voy a poner la presentación. Mientras se prepara la presentación, decirles que a medida que vayan surgiendo distintas consultas, dudas o interrogantes que ustedes quieran plantearle a Daniela, por favor las vayan plasmando en el chat para que luego, al final de la exposición, podamos recuperarlas. También solicitarles que mantengamos todos los micrófonos silenciados para no interrumpir o para que no se filtre ningún sonido externo que interrumpa la exposición. Desde ya, muchas gracias y bueno, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a empezar ¿sí? con la charla que nos convoca en el día de hoy, que tiene que ver con cómo vamos a trabajar y cómo vamos a buscar las mejores estrategias para pensar en alfabetizar a personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Si tenemos que hablar de discapacidad intelectual, siempre está bueno y es útil poder pensar un poco en el perfil, ¿sí? En el perfil cognitivo. Obviamente cada persona es distinta y cada persona tiene un perfil diferente, pero sabemos que en discapacidad intelectual hay cuestiones que son generales, ¿sí? Y que están presentes, no importa el diagnóstico, pero si hay discapacidad intelectual, en general pasan estas cosas que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Como para que sepamos bien desde dónde partir y con qué contamos. Siempre se dice, y así es, que en discapacidad intelectual toda la información que ingresa por vía visual es mucho mejor procesada que la información que ingresa por vía auditiva,
¿sí? Si yo muestro una imagen, por ejemplo, a una persona con discapacidad intelectual y le digo, ¿dónde está el nene? Es más fácil que lo señale y que lo encuentre que si yo le digo, mostrame el nene, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información que ingresa por vía auditiva pone en juego la memoria auditiva verbal, que es una de las cosas que les cuesta más. Entonces, como primer recurso van a ver que, cuando después les muestre fotos, imágenes y demás, o videitos, van a ver que siempre el apoyo visual es una de las primeras cosas que tenemos que tener a mano. Entonces, tener en claro que la información siempre es mejor y entramos por la puerta grande si entramos por la vía visual. Después, como otra característica del perfil cognitivo, es que muchas veces las personas con discapacidad intelectual suelen fracasar o cometer errores en las cosas que recién están aprendiendo, ¿sí? A veces pasa que uno una semana trabaja algo, un contenido puntual con una persona y lo entendió, pudo resolver las actividades, uno dice, qué bien. La semana siguiente le volvemos a proponer lo mismo y parece que nunca lo hubiesen visto. Dice, pero ¿cómo? Si la semana pasada lo estaba resolviendo. Bueno, esto de poder como fijar o cristalizar un aprendizaje a veces cuesta mucho, ¿sí? Entonces todo lo que está aprendido parece que está aprendido, pero a veces no tenemos que quedarnos tranquilos ahí, sino que seguir sosteniendo esas actividades, esas ejercitaciones o ese contenido puntual hasta que fehacientemente nos demos cuenta que ya está adquirido, que ya se guardó a su memoria de largo plazo y que puede operar con ese conocimiento. Y después, otra de las características en cuanto al perfil cognitivo tiene que ver con estas dificultades para generalizar, ¿sí? Por ahí sí aprendieron algo, lo aplican bien, operan bien con eso, pero ese mismo mensaje no lo pueden transferir espontáneamente a otra situación donde le vendría bien ese conocimiento, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con justamente lo que dice ahí, las dificultades en generalizar. No tenemos que dar por hecho que porque aprendió a realizar algo de una manera, en otro contexto, con otras variables o con otras personas, lo vaya a resolver. Porque hay dificultades en esto de generalizar las estrategias aprendidas. Algunas cosas más para mencionar a nivel de su perfil cognitivo, ¿sí? Nosotros usamos, o a mí me gusta mucho usar el marco teórico de la neuropsicología, por eso van a ver que voy a hacer varias menciones como a la neuropsicología. Y para tener en cuenta entonces qué pasa, ¿sí? A nivel de cognitivo o a nivel intelectual, ya sea porque hay una anomalía cromosómica o por la razón que fuese, la presencia de discapacidad intelectual trae como consecuencia este concepto que dice ahí de la viscosidad genética, ¿sí? Cuando nosotros vamos avanzando en las distintas etapas o niveles del pensamiento, si nos ponemos a pensar en Piaget, en estas etapas del pensamiento, en las personas con discapacidad intelectual aparece esto que a veces avanzan a otra etapa de pensamiento, pero esta etapa anterior no estaba del todo aprendida o estaba incompleta. Entonces, cuando avanzan a nuevas etapas y aparece una situación de desafío a nivel cognitivo y demás, muchas veces uno ve que vuelven a esquemas anteriores de resolución, vuelven a etapas anteriores. Esto es lo que se llama viscosidad, así como que queda como pegoteado, como que no hay una clara definición, bueno, ya terminó esta etapa, ahora está en esta etapa, ¿sí? Hay cosas que hace propias por ahí de un chico más grande, cosas que hace propias de una persona mucho más chiquita, ¿sí? Entonces a esto se refiere la viscosidad genética, típica de discapacidad intelectual. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en discapacidad intelectual es que la memoria está afectada. La memoria tiene muchas aristas, pero especialmente lo que nos juega en contra en discapacidad intelectual es lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, ¿sí? Dentro de la memoria hay un área que es la memoria a corto plazo. Y dentro de la memoria a corto plazo tenemos la memoria de trabajo, o la memoria operativa, o a veces ahora se le dice la memoria online, ¿sí? Es esta información que necesito mantener un ratito ahí a disposición para poder resolver una actividad, ¿sí? Esta memoria está particularmente afectada y justamente después vamos a ir viendo cómo nos juega en contra en cada una de las adquisiciones. Puntualmente hoy vamos a hablar de lectoescritura, pero se pone en juego en un montón de cosas, ¿sí? Esto de la dificultad para recuperar la información, por ahí es un nene que leyó una oración, ¿sí? Mamá, toma café. Muy bien, ¿qué leíste? Café. Sí, pero ¿quién toma café? Y se olvidó, ¿sí? Y no es que no había entendido, pero la memoria de
trabajo o la memoria a corto plazo le jugó una mala pasada y perdió la información anterior. No la pudo recuperar y no pudo dar la respuesta que nosotros le estábamos pidiendo. Y después, dentro de este perfil cognitivo, también tenemos que tener en cuenta que las funciones ejecutivas, ¿sí?, todas estas actividades de la inteligencia que me permiten a mí planificar una actividad, ver cómo la voy resolviendo, anticiparme, automonitorearme, a ver si lo que estoy haciendo me está saliendo bien o tengo que corregir, todo este paquete de funciones ejecutivas también está alterado, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener a mano distintas herramientas o estrategias para ir compensando esto, ¿sí? Esto se traduce muchas veces en la falta de inhibición, entonces por ahí están haciendo algo y salen con otra cosa, desde lo verbal o desde lo motor, ¿sí? O, por ejemplo, uno desde lo motor le había pedido, vamos a marcar todas las letras. Empezó a marcar las letras y aparecieron números ahí y también los marcó. Y uno le dice, ¿este era letra? No. ¿Y por qué lo marcaste? Porque no pudo inhibir, ¿sí? Porque hay fallas a nivel de estas funciones ejecutivas. Se distrae, les cuesta cambiar el foco atencional y les cuesta auto-inhibir sus conductas para focalizarse en esa tarea puntual. Bien, acá un poquito más prolija la definición de memoria de trabajo, ¿sí? Que es este concepto que tenemos que tener muy en claro para poder facilitarle todas las tareas a nuestros alumnos o pacientes. Es el sistema que mantiene toda la información que ingresa, tanto por vía visual como por vía auditiva, ahí dice verbal, el suficiente tiempo que le lleva a nuestro cerebro procesar el significado y dar una respuesta, ¿sí? Entonces, si yo entiendo lo que me están diciendo, pero me olvido, la respuesta que voy a dar no va a ser adecuada. Eso también influye en la eficacia, en esto que dice ahí, de percibir el habla, ¿sí? Si le digo al nene una consigna como trae la mochila y saca el cuaderno, ¿sí? Entonces va por ahí y agarra el cuaderno, pero no sabía lo que tenía que hacer, lo otro lo perdió, quedó con el final, siempre se quedan con el final. ¿Por qué? Porque es lo último que escucharon, entonces está más fresquito en la memoria. Y todo lo anterior cayó. Entonces uno dice, este nene no entiende consignas. Sí, entiende consignas. Lo que pasa es que falla a nivel de memoria. Y dentro del perfil, esto muy cortito porque lo que nos convoca hoy no tiene que ver con el lenguaje, pero ustedes saben que el lenguaje y pensamiento van muy de la mano, por eso vamos a mencionar algunas cosas muy cortitas a nivel de lenguaje. El desarrollo del lenguaje en personas con discapacidad intelectual está afectado, ¿sí? Las dos áreas del lenguaje están afectadas, tanto la comprensión como la expresión. En general, uno ve que lo comprensivo está mucho mejor que lo expresivo, pero también hay fallas a nivel de comprensión, ¿sí? Todos los sistemas del lenguaje, los aspectos, como dice ahí, el fonológico, el semántico, el morfosintáctico y el pragmático, todas las áreas del lenguaje están afectadas. Y además de estar afectadas, algunas más que otras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo semántico, con la comprensión y con lo pragmático, ¿sí? Cómo uso lo que tengo, ¿para qué? Para comunicarme con otro, en general es mejor y está más conservado y le sale mejor. Todo lo que es lo fonológico, que tiene que ver con lo articulatorio, cómo articulo los sonidos del habla para decir las palabras, y lo morfosintáctico, que tiene que ver con lo gramatical, ¿sí? Cómo junto una palabra con otra para armar una frase, suelen ser las dos áreas más afectadas. Pero lo que también hay que tener en claro es que estas áreas van a ir evolucionando con las terapias, con la maduración natural del niño y demás, pero siempre hay una heterocronía en la evolución, no evolucionan todas igual. Algunas evolucionan mucho y muy rápido y otras tardan mucho en empezar a ver los resultados, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta de esto y en claro, para pensar nuestras estrategias de intervención, es pensar cuáles son las fortalezas, las cosas que mejor le salen y cuáles son las desventajas. ¿Y para qué me sirve pensar en esto? Y porque yo voy a entrar por la puerta grande, por donde le resulta más fácil. Si yo sé que a nivel de comprensión puede dar mejores respuestas que si yo le pido que hable, y bueno, yo puedo decirle, por ejemplo, llevado el ejemplo de las letras, dónde está la letra de mamá o dónde dice papá, y es más fácil para él señalar, porque escuchó y pudo señalar la respuesta, que si yo le digo, ¿qué dice acá? ¿Sí? Porque ahí le estoy pidiendo que me escuche, que comprenda la pregunta que yo le hice y que ponga en juego el lenguaje para articular la palabra que tiene que responderme, ¿sí? Entonces,
yo puedo ir trabajando objetivos mientras no pongo quizás en juego tanto la parte que más le cuesta el lenguaje, pero ese objetivo de por ahí encontrar la letra o ver un cartel o lo que fuese que después vamos a ir viendo, lo puedo ir compensando, ¿sí? Entonces las fortalezas tienen que ver con la comprensión, con las habilidades sociales y no verbales. Muchas veces uno conoce personas con discapacidad intelectual que se habla re poco, pero la verdad que se hace entender perfecto, ¿sí? Porque usa algún gesto, alguna mirada, alguna palabra o alguna sílaba, y ya con eso, a nivel pragmático, se manejó perfecto, ¿sí? Y pudo transmitir lo que quería. Dentro de las desventajas o de lo que más le cuesta, ya tenemos esto de la producción oral, ¿sí? Hablar, articular las palabras, la gramática, esto que les mencionaba antes de la morfosintaxis, y la memoria auditiva verbal. Todo lo que ingresa por vía auditiva, si lo escuché y estaba distraído, chau, lo perdí. Estaba distraído, pasó el mensaje, no hay forma de recuperarlo, ¿sí? Lo que yo veo, si estaba distraído, pero vuelvo a mirar, queda ahí. Permanece todo el tiempo que yo necesito como para poder dar una respuesta. Entonces, tengamos en cuenta cuáles son las fortalezas para ver desde dónde ingresar. Bien. Dicho esto, vamos a ir entonces a meternos puntualmente en lo que es la alfabetización. ¿Cuándo conviene empezar a alfabetizar a una persona con discapacidad intelectual? Y lo antes posible. Depende del método que elijamos, por supuesto, para alfabetizarlo, vamos a tener determinados requisitos. Si cada método de alfabetización nos dice, bueno, ¿querés alfabetizar con este método? La persona tiene que lograr esto, esto y esto. Entonces, si encontramos un método que contemple o se adapte a sus fortalezas y a sus debilidades, que tenga en cuenta su modo de procesamiento cognitivo, vamos a poder empezar antes, ¿sí? Entonces, en discapacidad intelectual es bastante aceptado esto de que la alfabetización temprana es muy beneficiosa. Además, a las personas con discapacidad intelectual les lleva mucho más tiempo que a las personas sin discapacidad intelectual alfabetizarse. Por eso, cuanto antes empecemos, vamos a poder brindarle a esa persona no solo la estrategia o la enorme herramienta de la alfabetización, sino que en la escuela, en un entorno totalmente natural para un niño como es la escuela, pueda aprovechar esos aprendizajes, esas situaciones y ser partícipe. Bueno, pero si hablamos de niños pequeños, porque vamos a empezar tempranamente, ustedes me pueden decir, pero no está maduro, ¿sí? Y no, la verdad que no está maduro. Por eso usamos mucho esta frase de Cuetos Vega, que dice que la lectura, en realidad, no es una destreza natural que se desarrolla de forma espontánea. No es como el caminar, ¿sí? El caminar es una destreza natural. Cuando se termina de mielinizar la médula, el niño camina. Ahora, la lectoescritura no se va a dar de esta manera. Es una herramienta o un logro cognitivo que necesita un proceso de enseñanza sistematizado, organizado, repetido o machacado, si quieren lo decimos en términos más coloquiales. Por lo tanto, no podemos hablar de madurez lectora. ¿Un niño está maduro para aprender a leer? No. Pero vamos aprendiendo, vamos poniendo en marcha funciones, esas funciones van poniendo o van logrando mejores respuestas, mejores tiempos atencionales, y la propia práctica de esas destrezas va a hacer que justamente esos logros o esa aparente madurez vaya apareciendo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que sugerimos es un inicio temprano, entre los 3 y los 4 años, siempre y cuando el método que ustedes elijan para alfabetizar contemple o el niño logre estos prerequisitos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta y cuidar qué método. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos. Acá, esto es lo que les mencionaba recién, ¿sí? El aprendizaje de una función, la maduración o la puesta en práctica de determinadas actividades o destrezas permite que esas funciones cerebrales se vayan poniendo en marcha, ¿sí? Quizás cuando yo empecé, este niño desde lo atencional tenía tiempos muy cortitos, ¿sí? Estaba 1 minuto, nada más me prestaba atención, pero como fui trabajando, fui sosteniendo las actividades, cada vez esta función atencional fue mejorando. Esto de que se hace camino al andar, a medida que avanzamos, vamos logrando más cosas. Si uno nunca arranca, y espero que un niño
tenga un buen tiempo atencional, pueda inhibir estímulos, sus funciones ejecutivas sean óptimas, mejore la memoria de trabajo, y bueno, quizás empiezo a alfabetizar al niño cuando tiene 10 años, y ya me perdí un montón de tiempo donde él podía haber aprovechado ni hablar la escuela común o todos estos tiempos de aprendizaje, ¿sí? Y después, otra cosa que siempre sugerimos, que está bueno si se puede, es buscar que el niño empiece un primer grado ya con mucho conocimiento previo, ¿sí? Ya con su mochila cargada de mucha información en relación a la lectoescritura. En lo posible, nosotros como vamos trabajando, buscamos que los niños entren a un primero estando en un nivel silábico, ¿sí? Y ahora les voy a contar un poquito por qué. Hablando de los métodos, ¿sí? ¿Hay métodos que son buenos y métodos que son malos? No, todos los métodos son buenos. Los métodos son herramientas buenísimas para llegar a un fin mejor todavía, que es alfabetizar a una persona. Ahora, hay métodos que contemplan, o no sé si contemplan, pero se acoplan al modo de procesamiento de las personas con discapacidad intelectual y hay métodos que no, ¿sí? Entonces, todos los métodos son buenos, pero, como dice ahí, para el qué enseñar se determina mirando la currícula y el cómo mirando al niño. Si yo sé que te tengo que enseñar esto, pero para que vos lo aprendas voy a buscar esta herramienta. Entonces, hablando un poquito sobre los métodos, podemos agruparlos como en estos tres que tengo acá marcados hoy. Empecemos por la mirada constructivista. La mirada constructivista, como su nombre lo dice, no es un método en realidad, sino que es una descripción o una serie de descripciones que hizo Emilia Ferreiro sobre todas las hipótesis o todos los niveles que va transitando un niño sin discapacidad intelectual con respecto a la construcción de la lengua escrita, ¿sí? Y ella va diciendo, van apareciendo estas hipótesis, va mencionando, y es totalmente cierto, ¿sí? Lo que describe o lo que se describe en la mirada constructivista. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de un niño sin discapacidad intelectual, un niño que cognitivamente es flexible, que prueba una estrategia y no le funcionó, no le cerró y la cambia rápidamente, ¿sí? Las personas con discapacidad intelectual, si hay algo que no tienen a nivel cognitivo es la flexibilidad. Entonces, van a probar de una manera y si no les funciona van a volver a probar de esa manera y otra vez, ¿sí? Entonces, la mirada constructivista es súper útil, pero no para las personas con discapacidad intelectual. Después tenemos los métodos sintéticos, ¿sí? Los métodos sintéticos los podríamos clasificar en estos tres grandes grupitos que tenemos acá, son los que parten enseñando la letra, ¿sí? De la letra a construir el todo, la palabra, la oración, el texto. Bien, ¿qué pasa con los métodos sintéticos? Yo puedo enseñarle a un niño con discapacidad intelectual una letra y decirle, esta forma que vos ves acá es la M, es la M. Eso es un método alfabético, le estoy enseñando el nombre de la letra, ¿sí? Entonces, la persona con discapacidad intelectual tiene que mirar esa forma que no conoce, que es un símbolo que no conoce, y lo que yo le voy a decir es la M. Entonces, tampoco conoce lo que es M. Lo que tiene de malo esto es, primero, las personas con discapacidad intelectual les cuesta mucho desde la parte construir el todo, ¿sí? Entonces, y encima la parte la estoy nombrando o dándole un referente no significativo, ¿sí? Todo lo que no es significativo, lo que no me activa mi sistema semántico, mi comprensión, es muy difícil de aprenderlo. De todas maneras, ¿se lo aprenden? Sí, se lo aprenden. Estamos muy acostumbrados a ver niños que uno les da una palabra y le decimos, ¿qué dice ahí? M-A-N-O. No, sí, pero ¿qué dice? M-A-N-O. Y no lo podemos sacar de ahí porque aprendió el nombre de la letra, es rígido cognitivamente, no lo pudimos sacar de ahí y no hay forma que lea. Lo único que hace es deletrear. Entonces, los métodos sintéticos, si enseñan el nombre de la letra, son alfabéticos, si enseñan el sonido, no es tan malo, pero también no es significativo porque es, esta formita es la M, esta formita es la R, ¿sí? Y aprendételo de memoria. Después te voy a enseñar que si la junto con A es RA y que si la junto, ¿sí? Entonces, los métodos fonéticos también son complicados. Y dentro de esto también aparecen algunos métodos que son papepipopú, y también lo que tiene de malo estos métodos
no de malo en el método en sí, sino pensando en personas con discapacidad intelectual, es eso, es que no son significativos y no se acoplan al modo de procesamiento de una persona con discapacidad intelectual. Por lo tanto, los métodos que nosotros recomendamos son los métodos globales, ¿sí? Los métodos globales son los que, al revés, parten de la palabra entera para llegar y hacer un proceso, ¿sí? Analizar toda esa palabra hasta llegar a la letra. Entonces, la ventaja que tiene es que rápidamente esa palabra me remite un concepto, porque acá toda esta forma que yo no conozco, pero es mamá, o es tu nombre, que es Sofía. Entonces, rápidamente activo el sistema semántico, es más significativo. Por eso dice que tiene como ventaja esto, se acopla al perfil cognitivo de la discapacidad intelectual. Ahí en este caso dice SD porque con síndrome de Down, pero estamos hablando en general de discapacidad intelectual. Bien. Algunas cosas para tener en cuenta a la hora de proponer actividades ante estas personas con estas características cognitivas, lingüísticas y demás. Siempre es útil dividir o separar el aprendizaje en tareas, ¿sí? Como hacer un análisis de tarea parte por parte o en etapas más pequeñas, como dice ahí. ¿Por qué? Porque ya sé que se va a olvidar. Si yo le digo, abrí el cuaderno, pegá la foto que te dio mamá y guardá el cuaderno en la mochila, y bueno, se va a olvidar. Entonces, lo que voy a ir haciendo es separar ese aprendizaje, esa consigna en partes. Primero saca el cuaderno. Cuando ya comprobé que lo hizo, ahora pega la foto, lo hizo, ahora guardarlo en la mochila. Después, otra cosa que nosotros insistimos mucho en esto es en el andamiaje. Sabemos que necesitan apoyo y cuando se está construyendo un aprendizaje, ni más ni menos que un aprendizaje tan complejo como la lectoescritura, nuestra forma, habrá otras formas de trabajar, ¿sí? Nuestra forma de trabajar tiene que ver con asistir y andamiar mucho. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje se logre, sea exitoso, sea sin error y después todas esas ayudas las vamos a ir retirando a medida que va logrando ese aprendizaje y a medida que va logrando autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo que se equivoque en un aprendizaje que se está construyendo, después se va a fijar el error y cuesta mucho sacar y ir para atrás y sacar ese error que se fijó. Por eso decimos de prevenir todas las posibilidades de equivocación. En otras cosas se podrá ser más constructivista y ver qué pasa, pero en aprendizajes formales, de lectoescritura, de matemática, nuestra forma de trabajo tiene que ver con esto, con un andamiaje, con toda una serie de apoyos para evitar el error, para que el aprendizaje sea significativo y correcto, y después esos apoyos se van a retirar. Y siempre buscamos trabajar, como decía Vygotsky, dentro de esto de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Esto que dice que, bueno, todo lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, con acompañamiento de un adulto o un par competente, es lo que probablemente en breve pueda hacer solito. Entonces, nos vamos a manejar dentro de esta zona de desarrollo próximo. Bien. Vamos a meternos ahora un poquito a nivel teórico, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos de la neuropsicología y por qué vamos a ir trabajando, o por qué les voy a contar que trabajamos de esta manera? La neuropsicología nos vino a enseñar que todo, si bien uno antes hablaba de lectoescritura, ¿sí? Que la lectura es una cosa y que la escritura es otra, y que son distintos niveles de procesamiento los que se ponen en juego, ¿sí? ¿Puede ser que una persona sepa leer y no sepa escribir? Sí. ¿Por qué? Porque para leer necesito activar determinados módulos de procesamiento y para escribir necesito otros. ¿Puede ser que una persona escriba y venga del colegio con todo el cuaderno escrito y no sepa leer nada de lo que tiene escrito ahí? Sí, porque la escritura no es lo mismo que la lectura. Que se crucen y que en un momento y que necesitemos de las dos, por supuesto. Pero no necesariamente una me tracciona de la otra. Entonces, la lectura, y estamos hablando del procesamiento que se pone en juego en la lectura, que ahora les voy a contar cuáles son los módulos, se constituye dentro de las fortalezas de las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque leer significa mirar algo y entender.
¿sí? Entonces estoy entrando por la vía visual, por eso ahí dice léxico visual, es lo que más les facilita el proceso, ¿sí? Si yo le pongo a un niño una palabra para que lea y abajo le pongo 2 imágenes, ¿sí? Y él lee, por ejemplo, que dice cama y me señala la cama, abajo había una cama y otra cosa, yo no necesito que esa persona hable para darme cuenta que está comprendiendo, ¿sí? Entonces, no hacer intervenir el nivel lingüístico es muy fácil, o me allana mucho el camino para una persona que tiene encima problemas de lenguaje. Por eso si yo arranco por ahí, estoy arrancando por las fortalezas. La escritura, y no estoy hablando de escribir las letras con la mano, sino del procesamiento, que después se los voy a contar, esto de que yo quiero escribir una palabra, tengo una idea en mi cabeza, pienso las letras que necesito y las escribo. Ese procesamiento es mucho más complejo y ahí sí se pone en juego lo lingüístico, porque piensen en un niño pequeño que está aprendiendo y que quiere escribir la palabra lunes y no la tiene escrita en el pizarrón, la tiene que escribir él solito, entonces tiene que decir lu, si tiene que dictar, se pone en juego el lenguaje, pone en juego el lenguaje, pone en juego la memoria auditiva verbal y por ende es mucho más difícil para una persona escribir que leer, a una persona con discapacidad intelectual. Bueno, entonces, ¿qué dice la neuropsicología sobre la lectura? Hay 2 formas o 2 rutas para leer. Todos nosotros y las personas con discapacidad intelectual lo mismo, podemos leer de 2 maneras, ¿sí? A través de lo que es una ruta directa o lexical, como dice ahí, y a través de lo que es una ruta fonológica o sublexical. La ruta directa es aquella que yo veo una palabra y como ya la vi muchas veces, sé que ahí dice lunes, porque el nene vio que la maestra en el pizarrón puso tantas veces eso y dijo que era lunes, que con un golpe de vista, ¿sí? Esa palabra ya la reconoce. ¿Por qué? Porque la tiene guardada en el léxico visual. El léxico visual, dice la neuropsicología, que es como esa bolsita o ese almacén de palabras escritas que nosotros vimos tantas veces y gracias al proceso de memoria las guardamos, que ya las podemos reconocer. Como el nene chiquito de 2 años que ve la etiqueta de Coca-Cola y dice Coca, ¿sí? Está leyendo por ruta lexical, ¿sí? Esa forma visual la vio tantas veces que la guardó en su cabeza, entonces la reconoce. Nosotros leemos un montón de palabras, casi todas, por ruta lexical. Ahora, ¿esta nos alcanza para leer todo? Y no, porque si yo me pongo a leer un prospecto de un medicamento donde aparece un montón de vocabulario que yo no conozco, no puedo leer por ruta lexical porque no tengo esas palabras guardadas en mi léxico. No me queda otra que ir por otro camino, que es la ruta fonológica, y como su nombre lo indica, tiene que ver con el lenguaje. Entonces, lo que tengo que hacer para leer esas palabras es, imagínense que estoy leyendo el nombre de un medicamento, de una droga en un prospecto médico, entonces tengo que hacer la conversión, convertir cada una de esas letras en su sonido. Tengo que decir estreptomicina, por ejemplo, ¿sí? Entonces hago esa conversión, pongo en juego el lenguaje. Si yo hablo mal, porque tengo muchas dislalias o porque tengo discapacidad intelectual y hablo mal, me voy a escuchar mal. Si me escucho mal, no voy a comprender lo que leí. Por lo tanto, la ruta fonológica es la más compleja. Ahora no nos queda otra que trabajarla igual, pero no vamos a empezar por la ruta fonológica porque justamente es la más difícil. Esto simplemente para que lo vean, ¿sí? Acá si partimos de la palabra escrita, hacemos un análisis visual, miramos y nos damos cuenta que son letras, que son cosas que se pueden leer, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual no tiene ningún problema en reconocer lo que es una letra, lo que es un dibujo, lo que es un número. Lo puede hacer, si se lo enseño, lo puede hacer, ¿sí? Ahí se me va la flechita, ahí está. Entonces, hago análisis visual, ¿sí? Después voy a avanzar a lo que se dice acá, léxico visual. Si yo eso que estoy viendo, ya lo vi muchas veces, lo tengo guardado en la memoria. Y entonces lo reconozco, ¿sí? Aparece el sistema semántico. Esta ruta, como ustedes ven, no necesito hablar. El niño comprende sin necesidad de abrir la boca. Entonces, esta ruta va a ser la que nos va a permitir entrar por la puerta grande, por lo más fácil, ¿sí? La otra ruta que tienen acá con la línea punteada es cuando yo veo, sí, yo digo, eso es una palabra, pero no la conozco, nunca la vi. Entonces, no me queda otra que hacer la conversión grafema-fonema. Ir mirando cada una de las letras y traducirla en el fonema que corresponde, decirla, y recién ahí me voy a escuchar y lo voy a comprender. Pero lo voy a hacer porque lo escuché, porque finalmente la palabra ingresó por vía auditiva.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Lo que nosotros les proponemos es empezar a trabajar desde esta ruta, de la ruta lexical, ¿sí? Que es la más fácil, que es la puerta grande y que no pone en juego lo lingüístico. Entonces, al principio vamos a buscar, va a suceder este nivel del análisis visual, nosotros lo vamos a facilitar o a ir trabajando a través de identificación de letras, como les voy a mostrar ahora con un videíto, ¿sí? Con letras del abecedario, proponemos como material un abecedario de letras de goma o de letras en imprenta mayúscula. Luego vamos a estimular esto del léxico visual, que el niño aprenda como modo esencial de procesamiento esto de mirar y guardar las palabras, como sacarle fotos, ¿sí? Y guardármelas en la memoria. Entonces, si yo miro y saco fotos, voy a tener estimulado mucho este léxico visual, que es el camino más fácil. Y ahí dice imprenta minúscula, y después les voy a contar por qué está bueno trabajar en imprenta minúscula cuando estoy trabajando con un método global, las palabras, ¿sí? Los carteles. Y finalmente voy a acceder al significado, ¿sí? El sistema semántico es donde se guardan todos los conceptos que el niño construye. El sistema semántico es igual para cualquier modalidad perceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo leo la palabra mesa, llego a un sistema semántico si el concepto que tengo es una cosa de 4 patas, de madera, que sirve para apoyar cosas arriba. Si yo escucho la palabra mesa, llego al mismo sistema semántico, ¿sí? Si yo cierro los ojos y toco y digo, es una mesa, activo el mismo sistema semántico. No importa por qué canal perceptual entre, el sistema semántico o el almacén de conceptos es el mismo. Bien. Entonces, ¿cómo les voy a sugerir ir trabajando alfabetización en personas con discapacidad intelectual? Bueno, al principio lo que vamos a hacer es tratar de enseñarle a los niños cada letra, ¿sí? Asociada a una palabra que sea significativa para ese niño. Ahí dice léxico auditivo, porque es una palabra que si él la escucha, accede al sistema semántico, la conoce, ¿sí? Entonces vamos a proponer enseñarle cada letra, en vez de enseñarle esta es la P, esta es la M, esta es la T, vamos a enseñarle palabras. Por ejemplo, esta es torta, esta es la de tu nombre, que es Joaquín, y esta es papá. Y está bueno al principio que sea una relación unívoca, o sea, si va a ser la de Joaquín, la J, va a ser solo Joaquín, por ahora, porque le voy a dar un aprendizaje seguro, sin posibilidades de error. Todavía no puede generalizar, está aprendiendo, estoy enseñándole que esta forma visual que él no conoce está asociada a un concepto que él sí conoce, ¿sí? Entonces es un significante desconocido, pero con un significado conocido. Esto es significante-significado. Y no el nombre de la letra. Por favor, no enseñemos el nombre de la letra porque no les sirve para nada a los nenes pequeños, los confunde y retrasa mucho todo lo que es los procesos de alfabetización. Y estoy hablando en discapacidad intelectual, ¿no? No estamos hablando de niños normotípicos. Perdón, me olvidé pasar el video. Vamos a ver un videito. Mamá, ¿buscamos a mamá? ¿Dónde está mamá? Bueno, la sacamos a mamá. Muy bien. Ponela acá. Ahí. Ahora, mira, ¿quién es? Papá. Papá, muy bien. ¿Y este? ¿Quién es? Oso. Oso. ¿Y este? ¿Cuál es? Auto. Auto, muy bien. ¿Y acá? ¿Quién está? Joaquín, muy bien. ¿Y esta? Mira, ¿cuál es? Sapo. Sapo, muy bien. Y a ver ahora, déjala acá, sapo, mira. Vamos a poner todas las letras ahí. Sapo. Acá. Muy bien. Toma. ¿Y esta? Torta. Bueno, ahí la de torta y que se la quiso comer, así que fue bien significante significado. Entonces, este nene sí habla, pero yo no necesito que hable. Yo le puedo decir, dame la de torta, dame la de Joaquín, y si todavía no habla, yo no tengo que esperar que hable para enseñarle letras. Puedo ir avanzando con este proceso y el lenguaje se irá desarrollando de a poquito, ¿sí? Una vez que yo le enseñé al niño estos símbolos que no conocía, asociados a un significado que sí conoce, puedo avanzar o sugerimos avanzar en lo que es el reconocimiento de los carteles, de las palabras escritas en carteles, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para
reconocer una palabra, cuando vemos una forma escrita, ¿cómo hacemos para reconocerla? Y bueno, nuestro cerebro va tomando distintos rasgos, ¿sí? Distinta información visual que nos da esa forma escrita que estamos viendo. Entonces, el tamaño es una de ellas. Si yo veo dos palabras escritas, por ejemplo, me dan el dibujito del sol y veo dos palabras que empiezan con S. Por ejemplo, dice sol y dice sábado. Bueno, el tamaño, ¿sí? Yo simplemente con darme cuenta que esta es más larga que la otra, me va a ayudar a mí a reconocer cuál es la palabra que estoy buscando, ¿sí? Entonces, el tamaño es un parámetro que nuestro cerebro toma en cuenta para reconocer una palabra. Otra es la forma general de las palabras, ¿sí? O la repetición de ciertas formas, o alguna letra que es característica. Por ejemplo, si uno piensa, bueno, a ver, ¿qué letra? Una palabra que termine con J. Y reloj, a todos se nos viene a la cabeza eso, porque no hay otra. Es tan característica esa letra que simplemente con un golpe de vista y ver la J al final, nosotros activamos que ahí dice reloj, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver este videito y después les cuento otra cosa. Vamos, Matu, dale, ¿qué lees acá? ¿Cómo? Papá. Muy bien, otra. ¿Acá? Mira, Matu, mirame el cartelito, dale. Acá, ¿qué leemos? Mateo, acá. Muy bien. ¿Acá, Matu? Valentina, muy bien. Y a ver acá. Perfecto, Matu. ¿Y acá? Gato. Muy bien, Matu. Gato. Perfecto, Mateo, qué lindo te salió. Bueno, entonces, lo corto porque es un poco largo ese video. Si uno tiene que almacenar las palabras, es más fácil para nosotros o para cualquier persona con o sin discapacidad intelectual reconocer una palabra que está escrita en imprenta minúscula que una palabra que está en mayúscula. ¿Por qué? Porque visualmente la imprenta minúscula es más rica, ¿sí? Porque hay la forma general, hay letras que suben, letras que bajan, esto de las salientes, entrantes. Si uno pudiera contornear la letra, nos damos cuenta que visualmente tiene muchas más alteraciones y es mucho más rica que la imprenta mayúscula, donde todas las letras empiezan y terminan en el mismo lugar. Por eso la imprenta minúscula es más fácil de reconocer visualmente que la imprenta mayúscula. A nivel de palabra, ¿sí? Entonces, y además la imprenta minúscula la tenemos que trabajar porque todo el material de lectura en nuestro país está, los carteles en la calle, las etiquetas de las cosas que uno compra, están en imprenta minúscula, ¿sí? Bien. Una vez que yo fui trabajando eso, lo que me conviene después seguir haciendo es meterme ahí sí ya en lo más difícil, que es avanzar en lo que es discriminación auditiva. ¿Para qué? Para que ese niño ahí sí empiece a generalizar. Que si yo tengo la letra que me dijeron que era de mamá, por ejemplo, pero que suena porque así yo sí me doy cuenta que suena voy a pensar que por ejemplo, para mono. ¿Está bien? Entonces puedo empezar haciendo el trabajo de discriminar el sonido aislado para que el niño empiece a trabajar lo que son, si ustedes piensan, las reglas de conversión, fonema, grafema. Entonces vamos a ver el videito. Muy bien, dame la de mami. Bien, vamos a buscarla. Muy bien, loro. Vamos a buscar. Escucha. Sebi, muy bien. Vamos a buscar. Mira, Sebi. No, ¿cuál es? Mira. Foca, muy bien, Seba. Bueno, entonces ahí él escucha y señala la letra. Él, como está ahí entusiasmado, y también la imita la letra, y vieron que se toca y trata de hacer el sonido. Pero con que él escuche y encuentre la letra, ya estoy trabajando en esta actividad que me va a permitir, ni más ni menos, que enseñarle al niño a hacer dictados. Porque si él ya escucha y traduce ese sonido en su letra que le corresponde, el próximo paso es enseñarle a escribir al dictado. Bien. Y ahí, entonces, una vez que yo trabajé todo lo que es asociación del sonido con la letra, sí, voy a empezar a meterme ya en la parte un poco más compleja a nivel de lectura, que es la presentación de sílabas. Acuérdense que
que voy desde el todo, desde el concepto, por ejemplo, de la palabra mamá, hasta el análisis, ¿sí?, de la letra. Entonces voy a pasar y a enseñar todo lo que tiene que ver con las sílabas, que está bueno ir enseñándolas gradualmente, con una complejidad creciente. Es más fácil que el niño aprenda a leer sílabas en sílaba directa, consonante vocal, ¿sí?, y que aprenda a resolver ese nivel o esa hipótesis de trabajo para después avanzar en otros niveles de complejidad mayores. Entonces, lo que voy a buscar, y acá sí se empieza a poner en juego el lenguaje, es que mire una sílaba y ahí vieron que dice codificación fonológica, le ponga sonido, porque él va a tener que leer que si dice ma, no, ¿sí? Entonces, si codifica y le pone sonido a cada una de esas sílabas y las va automatizando y las va practicando y va ganando velocidad, va a llegar más rápido a la comprensión. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener ejemplos de chicos que uno los hace leer, por ejemplo, ¿qué dice acá? Pelota. Muy bien, ¿qué leíste? Taza. Y uno dice, ¿cómo llegó a eso? Y sí, porque perdió toda la información anterior. Sí, se quedó con ta, y como él sabe que cuando lee algo algún significado tiene que llegar, inventó la palabra taza, ¿sí? Entonces, si yo voy trabajando de a poquito las sílabas de complejidad, de las más fáciles a las más complejas, no avanzo a un nivel siguiente si no resuelve el anterior, voy a ganar velocidad, pelota, pelota. Y ahí le gano las fallas de memoria y accede al significado. En un principio, entonces, sería ideal trabajar con palabras bisilábicas, con apoyo gráfico que también ayuda. Si le pongo el dibujito, no es que él va a adivinar porque está el dibujito, él va a buscar leer. Y el apoyo gráfico o el dibujo le va a servir como para chequear si entendió, ¿sí? Sílaba directa, o sea, consonante vocal, como les conté recién, y se busca favorecer la automatización de la codificación fonológica. Si él mira una sílaba y dice la M suena con la A, va. Todo ese tiempo que tardó, si lo tiene que hacer en una palabra de 2 sílabas, ya no va a llegar a comprender la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene fallas de memoria de trabajo. Vamos a ver este videito también para que vean cómo está leyendo con palabras bisilábicas. Sílaba directa. Barbie? Dale, acá arriba, mira, con mucha atención, ¿eh? ¿Cuál es? Bota. Bota, muy bien. A ver la que sigue. Bola. Muy bien, ¿qué es? Bola. Bola, muy bien. Otra, dale. Ojo que está con qué letra. Muy bien. Jo. No, jo. Ma. Muy bien, ¿qué es? Ma. Jo. Ma. ¿Para qué es? Bola. Para borrar. Muy bien, a ver la que... Ahí está, sí, para borrar, entonces tiene la comprensión. Siempre buscamos la comprensión como actividad fundamental. No es que lee goma, sopa, no entiende nada y sigue, no. Tiene que empezar a darse cuenta con nuestra ayuda que cuando lee es porque tiene que llegar a un significado. Que no confundir esto que automatizar con la lectura mecánica, no. Automatizar es saber cómo rápido ponerle sonido a esa sílaba, ¿sí? Para decirla rápida, decir la otra sílaba y entender la palabra. No es leer mecánicamente sin entender. Y para esto vamos a utilizar muchos apoyos visuales y ayudas visuales para que, justamente para que sepa cómo tiene que leer estas sílabas. Ahí ella iba leyendo, marcando las sílabas. Y también enseñarle un poco esto de las habilidades metacomprensivas, y todas estas habilidades que nosotros tenemos para acceder a comprender una oración, un texto, ¿sí? Fíjense, estas son las ayudas visuales que les mencionaba recién. Techitos, arquitos, marcas, para que cuando vea eso no se trabe y no sepa cómo leerlo, ¿sí? Por ejemplo, si él estaba leyendo bien sílaba directa y de repente aparece una sílaba inversa, como acá en pasear, va a volver a la hipótesis anterior de trabajo y me va a leer paserá, porque esa sílaba inversa, como no sabe, está en duda cómo leerla, la va a dar vuelta, va a ir a lo seguro, ¿sí? Entonces, ayudarlo con algún apoyo visual, en este caso un arquito marcado de otra manera distinta que con la sílaba inversa y con la sílaba directa para que lo pueda leer. O acá, por ejemplo, si tiene que leer la Y como un conector, gato, y
va a leer esto, va a mirar eso y por ahí no se acuerda cómo se dice. Entonces, si yo le pongo la ayudita de la I arriba para que sepa cómo se articula, es una ayuda visual que le da autonomía. Y no tengo que estar yo al lado mostrándole esta con esta, fíjate, no, esta cuando está sola suena como una I. Entonces, lo voy a organizar. Cuando vamos trabajando con oraciones, empiezo a apurar porque creo que estoy media con poco tiempo. Cuando trabajamos con oraciones, necesitamos ayudarlos con una estructura sintáctica lineal. Siempre que va a leer una oración, va a empezar a leer el sujeto y después lo que hace ese sujeto. No le voy a dar oraciones distintas. ¿Por qué? Porque así él va a anticipar. Primero voy a leer el quién y después voy a leer lo que hace ese sujeto, ¿sí? El apoyo gráfico también. El apoyo gráfico le va a permitir activar vocabulario. Si ve la foto y abajo está la palabra, va a haber vocabulario que ya va a tener como a disposición, que nuestra cabeza se empieza a preparar porque puede llegar a aparecer abajo en el texto. Y también las preguntas, ¿por qué? Porque yo al principio, como sé que tiene falla de memoria, no lo puedo dejar leer toda la oración, porque va a leer y no va a entender. Va a leer mamá, como el ejemplo que les decía antes, mamá, toma café, ¿qué leíste? Café. Y lo anterior lo perdió. Entonces, lo que voy a hacer es enseñarle a cortar y cada vez que lee, lo voy a interrumpir con una pregunta para hacerle chequear su comprensión, que ahora les voy a mostrar un videito. Acá tenemos el apoyo gráfico, simple, ¿sí? En esto de las secuencias o de las viñetas, para que pueda leerlo. Y fíjense esto de la lectura apoyada con preguntas. Fíjense cómo lo interrumpimos para que él lea y chequee si entendió lo que leyó o no. Acá. Muy bien, ¿quién es? Papá. Papá. A ver, ¿qué hace papá? Toma. ¿Qué hace? ¿Qué hace papá? Toma. Muy bien. ¿Y qué toma papá? ¿Qué toma? Muy bien. Bueno, entonces, yo sé que su memoria de trabajo todavía no le permite leer toda la oración y entenderla. Entonces, lo voy a interrumpir, le voy a enseñar estrategias de metacomprensión, que él lea y piense, lee la otra palabra y piensa a ver si entendió. Vamos a ver este video también, esta es una nena que está más avanzada en la lectura. Desde acá, vamos. Teodoro, ¿qué pasa con Teodoro? Espera, Teodoro, ¿qué le pasa a Teodoro? ¿Qué tiene? Susto, miedo, muy bien. ¿Qué más? Sus papás. Sus papás. No están. ¿Qué pasó con los papás? ¿Están o no? No. No están, muy bien. Entonces, Teodoro, ¿qué le pasó? Se asustó. Muy bien, Bombón. Bueno, entonces, si yo que lea todo, vieron, sus papás están, dijo, y después no, es como que iba a cometer el error, ¿sí? A pesar de que había leído bien, que tiene buen lenguaje, todavía no me puedo confiar en que lea toda la oración sola, porque sé que va a cometer errores de comprensión. Fíjense, la imagen, la estructura lineal, si sujeto, verbo, ¿sí? O sujeto, verbo, objeto, o adverbio, pero siempre primero es un quién y lo que hace ese sujeto, ¿sí? Acá están también los techitos marcados porque es el recurso que le va a dar autonomía para su lectura. Perdón. Y en relación a la escritura, también tenemos que aclarar que hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una cosa es el grafismo manual. El grafismo manual es tener interiorizados los patrones motores para trazar una letra. Y otra cosa es el saber escribir. Entonces, hay personas con discapacidad intelectual que si yo le doy letras móviles y le dicto una palabra, escribe. Ahora, si le doy el lápiz, no sabe ni cómo agarrarlo. Entonces, esa persona que no sabe ni agarrar el lápiz, ¿puede ser que sepa escribir? Sí. Lo que pasa es que no sabe trazar las letras a mano. Pero si le doy una computadora o le doy letras móviles, puede formar una palabra. Entonces, está bueno tener como en claro estas dos cosas. Para lo que es el grafismo manual, vamos a usar muchos recursos, ¿sí? Lápices con adaptadores, atriles, o para los niños que vamos a buscar lo que es escritura y no grafismo manual, letras móviles, como les conté recién, pegar papelitos. Tiene tanto valor y se activan los mismos módulos de procesamiento que si el niño estuviese escribiendo las letras a mano.
Para que un niño escriba tenemos que tener algunos prerequisitos, ¿sí? Debe saber agarrar el lápiz, debe saber garabatear, ¿sí? Esto de dibujo o pinto y hago algo, mirar el control visual, ¿sí? El monitoreo sobre la actividad, ¿no? Estos nenes que dibujan y sacan la cara y miran para otro lado, ¿m? Y tener la intención, aunque haya hecho un mamarracho, un garabato, ¿qué hiciste? A papá, muy bien, acá está papá, ¿sí? Es la carga simbólica de eso. Vamos a ir buscando que puedan aprender a copiar distintos trazos progresivamente, que puedan inhibir voluntariamente los trazos, porque les salen los trazos enseguida, ¿sí? Si uno les enseña a hacer un trazo vertical, lo hace, pero no pueden cortar. Entonces hay que enseñar a inhibir el movimiento. Y después empezar a combinar esos trazos para formar letras, pero si no hice lo anterior, no lo puedo poner a escribir letras. Siempre que trabajamos con escritura, tiene que tener los renglones marcados, ¿sí? Es el límite visual que lo va a organizar en el espacio gráfico, porque los chicos tienen muchas fallas en el armado o en la organización del espacio gráfico, ¿sí? Fíjense ahí los renglones marcados, enormes, hay como 8 renglones de cuaderno, pero bueno, así es como está pudiendo hacer las letras por ahora, con puntitos de guía o con una guía verbal, donde yo le voy diciendo, hace palito, muy bien, y ahora hace el techito, y lo puede hacer. Acá también puede estar el modelo a la vista, ¿sí? Usamos estos puntitos de guía que a nosotros nos sirven más que la línea punteada, que por ahí se usa mucho la línea punteada. Nosotros la línea punteada no la usamos, porque la verdad que les demanda a los chicos mucho más precisión, porque tienen que ir exactamente por arriba de la línea punteada. En cambio, si hay un punto de inicio y un punto de fin, bueno, quizás se fue un poco, pero terminó donde tenía que terminar. Y de a poco va a ir perfeccionando ese trazo, ¿sí? Entonces, todo el momento que tenga que escribir, va a tener que tener los apoyos que él usa. ¿Sí? No le puedo pedir autonomía acá, porque está aprendiendo, está construyendo. Si es en el pizarrón, si es en el cuaderno, si estamos en el patio tirados haciendo una actividad en una hoja o en una lámina enorme, bueno, le tengo que poner los referentes. Si no, él no lo va a poder hacer solo. Acá también está el ejemplo del pizarrón. Y después ver qué pasa con el autodictado. ¿Cuándo logran escribir solos? Y bueno, para que un niño escriba solo, va a ir avanzando como en diferentes niveles, ¿sí? Primero tengo que hacer toda una práctica sostenida, los niños se aprenden a autodictarse por sílabas, ¿sí? Algunos, los que tienen buen nivel de lenguaje, van a lograr el autodictado con voz interior, ¿sí? Que uno los escucha o los mira y ve como que con la cabecita se están como autodictando, ¿sí? Mueven la cabeza como si estuviesen diciendo las sílabas, pero para adentro, uno no los escucha. Pero acá necesitamos un buen desarrollo del lenguaje, porque si tenemos discapacidad intelectual y un desarrollo del lenguaje muy acotado o muy limitado, no van a lograr muchos de ellos lo que es el autodictado. Entonces, ¿no van a poder escribir? Sí, van a poder escribir, pero la estrategia va a ser que escriban el dictado de otro. Porque si también el nene se autodicta, por ejemplo, la palabra perro, pero él dice pego y escribe pego con G, desde el punto de vista del procesamiento de la escritura, sería correcto, ¿sí? Y se lo tendríamos que perdonar, porque en realidad él está haciendo una perfecta traducción de lo que escucha en la letra que le corresponde. Lo que pasa es que como hay una dificultad del lenguaje, esto va a quedar en evidencia. Bueno, y si nosotros fuimos trabajando en tiempo y forma para que el niño vaya logrando estos aprendizajes seguros, sin error, y que después, al principio no, pero que después los puede empezar a generalizar, recién ahí la lectoescritura se va a constituir en una herramienta para aprender otras cosas. O sea, ya salimos del objetivo de aprender a leer. Ahora, gracias a eso, puedo aprender otros contenidos escolares, ¿sí? Por eso dice leer para aprender, ¿sí? Si el nene no lee o no sabe leer y escribir, ¿cómo hacemos para que aprenda a clasificar palabras en agudas, graves y esdrújulas, o clasificación semántica y morfológica de palabras? Es como que se nos acaban los recursos de imágenes, dibujitos y demás, ¿sí? La lectoescritura se constituye en un momento en una herramienta para otros aprendizajes. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en estos chicos que ya lograron estos niveles de lectoescritura es generar muchos apoyos para que resuelvan contenidos de lectoescritura o contenidos del área de lenguaje, de lengua en el colegio, con autonomía, pero siempre utilizando algún apoyo visual. Fíjense algunos ejemplos, hay un montón, pero si tiene que clasificar en singular y plural, bueno, puede mirar el apoyo, yo no lo obligo a que se aprenda de memoria eso,
Mire el apoyo, entonces, a ver, ¿es uno o son muchos? Son muchos. Bueno, entonces, ¿cómo era? Plural. Cuando son muchos es plural, ¿sí? O tiene que clasificar las palabras si es aguda, grave y esdrújula. Bueno, entonces le enseño cuál es la sílaba que está fuerte. Entonces, esta, la 1, por ejemplo, la última. Bueno, entonces es aguda. Entonces, en el momento de la actividad, saca el apoyo, que tiene en su carpetita todos los apoyos, y puede resolver así las actividades escolares, ¿sí? A la par de los compañeros. Igual que a los compañeros, no, a los compañeros le van a exigir que lo hagas sin apoyo, pero él está trabajando con actividades similares a las de sus compañeros, ¿sí? Acá está la fotito de las palabras agudas, graves y esdrújulas, que les resulta muy fácil. Otros apoyos también, singular y plural, con esto de usar palabras claves, ¿sí? No va a aprender la palabra singular, porque no es significativo, pero yo digo que ese uno, ya está, ya lo aprendió, lo resolvió, tiene una hipótesis firme que le permite clasificar todas estas palabras. ¿Mm? Bueno, sustantivos, adjetivos, verbos. Sustantivo es el qué es, o el adjetivo es el cómo es y el verbo es el qué hace. Entonces, si tiene que clasificar, yo le permito acceder a ese apoyo, porque lo puede leer, ¿sí? No necesita que esté alguien al lado, una maestra integradora, ni nadie diciéndole. No, el adjetivo es cuando te dicen cómo es. Ya está, él tiene el apoyo y lo realiza así, lo resuelve así. ¿Mm? Bueno, y esto que mencionaba cuando empezamos la charla, así que la lectura y la escritura, no importa en qué situación esté nuestro alumno, nuestro paciente o la persona con discapacidad intelectual que tengamos enfrente, siempre tiene que ser un objetivo que tenemos que tomar, y si no funcionó de una manera, volver a tomar y probar otro método, pero no... nadie tiene el derecho de abandonar este objetivo, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando por esto. Además de la alfabetización en sí misma, la lectoescritura y que una persona esté alfabetizada, tira para arriba todo lo que es el desarrollo lingüístico y cognitivo, ¿sí? Empezamos a generar mayores procesos cada vez más complejos en cuanto a lo cognitivo, mayores conexiones, ¿sí? De redes neurales y demás, que hacen que esta persona cada vez esté mejor posicionada. ¿Mm? Bueno, corrí un poquito al final, pero a ver cómo venimos con los tiempos. Perdón. Estamos bien con los tiempos, Daniela, así es que tranquila. Bueno, estamos bien con los tiempos, entonces voy a dejar de compartir a ver si podemos pasar a lo que son las preguntas, ¿no? Pero me prefiero poner así puedo verlos, porque si no, no veía a nadie. Bueno, no sé si fueron anotando algunas preguntas. Hay mucho para hablar y teníamos como un tiempo acotado. La verdad que es un tema que da para días enteros de trabajo. Pero bueno, la idea era mostrarles como un pantallazo de sugerencias metodológicas en discapacidad intelectual. Bien, las invitamos. No han dejado en el chat ninguna pregunta, pero si quieren tomar la palabra para hacer consultas, pueden levantar la mano quien desee tomar la palabra. Como verán, también aprovecho que no hay preguntas. Todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos tan complejos como es la lectoescritura o las matemáticas en personas con discapacidad intelectual, justamente por ser personas con necesidades educativas especiales, es que necesitamos una enseñanza especial, ¿sí? Uno dice, bueno, pero ¿cuánto tengo que adaptar? Todo esto tengo que tener en cuenta, sí, tengo que tener en cuenta todo esto, porque es una persona que necesita y que tiene un modo particular de procesamiento cognitivo. Entonces, si yo quiero alfabetizarlo, tengo que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros hablamos de esto del inicio temprano. ¿Por qué? Porque en la escuela, si el chico llega a primer grado y no sabe nada, no tiene conocimiento previo, después le cuesta mucho dentro del grupo, con todas las demandas del grupo. Acuérdense que hablamos de que le cuesta inhibir, que tiene fallas en funciones ejecutivas, que tiene fallas en memoria, que lo que percibe a nivel auditivo lo pierde muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que ese chico en ese contexto se alfabetice? Si hay que tener en cuenta sus tiempos, porque le lleva más tiempo, si hay que ajustar las consignas. Entonces, todo eso es muy difícil hacerlo en el aula común.
por más que tenga una maestra integradora al lado. Entonces, si uno empieza tempranamente, puedo ir como avanzando y contemplando todo lo que va necesitando esta persona. Creo que ahí había una pregunta en el chat, pero se me escapó, a ver. Sí, nos plantea esto, si podés brindar alguna estrategia o consejos para trabajar precisamente esto que acabas de decir, que sabemos que es complejo, sobre todo cuando están con los procesos de integración, porque hay este niño o esta niña y además hay 25 25 compañeros más. alumnos, claro, por eso la maestra, por más buena voluntad que tenga, el docente de escuela común se le hace imposible, por eso esto tiene que estar como articulado con el equipo externo o con alguien que vaya sosteniendo estos aprendizajes y que sí informe a la docente y le diga, mira, yo en este momento estoy trabajando, por ejemplo, a nivel de sílabas. Entonces, si vos querés que lea, solo dale sílabas, por ejemplo, ¿no? Si estoy con sílabas con A, solo dale palabras que tengan sílabas directas, porque no le pongas ardilla, porque no lo vas a saber leer. Ponele gato, porque sílaba directa por ahora puede leer. O no le digas el nombre de la letra, poné la L de lunes, sino poné la de león, quizás porque le enseñé la L por ese referente, por esa palabra significativa para el niño, ¿sí? Entonces, las docentes de escuela común necesitan trabajar de manera articulada con alguien afuera, porque la docente no tiene la disponibilidad, no porque no quiera, porque no tiene la disponibilidad real de sentarse con ese chico e instalar un aprendizaje formal que le va a llevar y no le va a alcanzar todo el año, todo ese grado que esté con ese niño, ¿sí? Porque las personas con discapacidad intelectual en un año de escuela no se alfabetizan. En un primer grado no le alcanza a una persona con discapacidad intelectual para alfabetizarse. Necesita más tiempo. Espero no haberte desilusionado, Belén, pero es así, hay que trabajar con otros al lado. Sí, yo creo que la pregunta que sigue a continuación, Daniela, es como va de la mano con lo que acabas de decir, porque si necesitamos tiempo para avanzar con estos procesos de alfabetización, cuando llegan a un SECA, acá en Mendoza serían las primarias de adultos, ¿cómo trabajar este proceso de alfabetización? ¿Cuáles serían los apoyos? ¿Qué tipo de estrategias se pueden implementar? ¿Qué Claro. recomendaciones les darías a estos docentes? Sí, lo que pasa es que no es recomendación, es elegir un método, ¿sí? Y aplicar un método de alfabetización. Si ya están en un set, ahí sí hay más disponibilidad, porque uno puede, bueno, tomar un grupo, quizás subdividir al grupo y decir, bueno, con este grupo voy a ir trabajando, no conoce las letras, o conoce las letras pero no sabe su sonido, o nunca se estimuló lo que es la ruta lexical. Yo hoy no les conté un método de alfabetización, porque necesitaría 2 días enteros de charla para poder hacerlo. El método con el que nosotros trabajamos, por ejemplo, o cualquier otro método global, ¿sí? Hay que ver cómo aplicarlo. Pero sí como que fueron sugerencias de distintos niveles o etapas que se tendrían que ir buscando. El material es como muy general. Material dice de apoyo, a ver, se me fue, para mis alumnos adultos. Material de apoyo depende, porque depende en qué nivel estén. Quizás uno dice, bueno, pero ya tiene buena asociación fonema-grafema. Ya, si yo le digo el sonido, encuentra la letra. Bueno, entonces ahí puedo empezar a enseñarle a hacer dictados. Puedo empezar a trabajar sílabas sueltas como para que él las automatice, las pueda leer, las pueda juntar con otras sílabas para formar palabras. Como muy artesanal a veces el trabajo, ¿sí? Entonces, quizás lo que sirve para uno no sirve para el otro. Sí, hay muchas ideas de apoyos puntualmente, si, bueno, ¿cómo le enseño sustantivos, adjetivos y verbos? Bueno, ahí sí hay estrategias puntuales, apoyos y demás que no tengo problema en pasarlos si ustedes quieren dejar un mail o como sea, como para compartirlo. Pero para alfabetizar necesito una enseñanza sistemática, sostenida, con práctica y que seguir una metodología. Lo que pasa en las escuelas es que no hay metodología. Por eso muchos niños sin diagnóstico, sin discapacidad, mejor dicho, se quedan en el camino y no adquieren la lectoescritura. Y dicen, ¿qué pasa? Si es inteligente, tiene buen lenguaje, bueno, no hay método. Entonces hay chicos que solitos, con un par de cosas que escucharon, se alfabetizaron. Y otros no. Otros necesitan como una cosa más sistemática.
Sí, creo que esto que vos habías mencionado anteriormente, esto de mirar a cada niño y reconocer cuáles son sus fortalezas para a partir de eso proponer diferentes estrategias, Claro, diversos apoyos que le permitan lograr la autonomía, porque en realidad me quedé con esa idea cuando hablaste esto del andamiaje y además en otra frase cuando decía la tarea del docente es que en algún momento ya no seamos necesarios, sino que él pueda ser autónomo, eh, ser independiente y poder manejar su propia vida, porque ese niño hoy es niño, pero mañana será un adulto. claro, exacto. Esa es como la función final. Bueno, que ya está, que no nos necesite más. Pero cuando está en proceso de aprender algo, a veces uno dice, bueno, no, pero déjalo que sea autónomo. No, no lo dejes que sea autónomo, porque recién está aprendiendo las letras o a escribir o lo que sea. Entonces yo le voy a dar la estrategia con mucha ayuda y después le voy a dar autonomía. Pero si yo le doy autonomía de entrada, lo va a hacer mal, lo va a fijar, no le voy a poder sacar más ese error, ¿sí? Entonces cada vez tengo más complicado el camino. Entonces, la autonomía, todos queremos autonomía, pero sobre aprendizajes seguros, ¿sí? Entonces, el andamiaje, la ayuda masiva que después se va quitando. Es nuestra forma de trabajo, no digo que sea la mejor. Hay otros que dicen, no, déjalo y cuando se equivoca, ahí lo ayudás. También es válido, ¿sí? Nosotros por ahí tenemos como otra forma de trabajo. ¿Mm? Por supuesto, son distintas miradas y creo que también esto viene de la experiencia del trabajo en forma continua y cada uno de aquí de los docentes también podrá elegir, podrá estudiar, podrá investigar y elegir Claro, en qué posicionamiento se queda. Pero claro. bueno, son distintas miradas y esto que vos acabas de decir, creo que Trini lo he escuchado, que en algún momento lo ha mencionado esto de no trabajar sobre el error, porque es esto que vos decís, no permitir el error porque se fija y después cuesta mucho esto cambiar, eh, ¿no? Por ejemplo, Sí, cuando a veces a los chicos se equivocan y los hacen escribir 10 veces la palabra otra vez. Entonces Trini un día dijo, no, porque el niño fija el error en vez de corregirlo. Alguno puede corregirlo, pero también hay un porcentaje de niños que fijan ese error y después es mucho más difícil corregirlo. claro, claro, tal cual, tal cual. Si lo podemos evitar, ¿para qué después vamos a destinar ese tiempo para que escriba 50 veces la palabra hasta que la aprenda? Si lo tenemos que hacer, lo hacemos, pero si lo podemos prevenir esa situación, ganamos tiempo, ¿sí? Esto que dice Claudia ahí que estoy leyendo, que los alumnos escriben cuando silabeas la palabra, quiere decir que ya construyeron bastante, que tienen bastantes reglas de asociación o de conversión de grafema-fonema o fonema-grafema para la escritura. Entonces, la escritura tiene que seguir por ese carril, al dictado por sílabas, y la lectura ir dándole sílabas directas de consonante vocal, para que las empiece a automatizar. Nosotros sugerimos empezar siempre con la misma vocal. Ma, pa, sa, fa, la, ca, todo con A, porque él solo tiene que pensar en la consonante. Después la vocal es siempre la A. Automatiza las sílabas. Y después para leer le voy a enseñar a que si la junta, ca, ma, una cama, pata, una pata, ¿sí? Y después le cambio la vocal, todo en sílaba directa. Una vez que puede leer palabras en sílaba directa, después les voy a ir combinando, mano, sapo, ahí puedo ir avanzando a lo que es sílaba inversa, ¿sí? Pero voy como organizadamente. No le voy a hacer leer sílaba inversa si todavía no lee sílaba directa con todas las vocales. A nosotros nos ayuda mucho más trabajar el todo con A, después todo con O con otra vocal que el mame, mi, mu. Pues como que todo el tiempo tiene que estar cambiando y estando atento a la vocal, ¿sí? Es una sugerencia nuestra, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero a eso me refiero con automatizar sílabas, ¿sí? Que las automatice, que las piense, que las automatice, que las ponga en sonido, que las codifique fonológicamente para leer la palabra. ¿Mm? Sí, me permiten un segundito. Exacto, Daniela, pero perfectamente ustedes están trabajando con palabras con sílabas directas, no están silabeando, no es el método silábico. Entonces está muy bien esta aclaración que estás señalando, que es un sistema silábico, donde yo puedo trabajar con las palabras con significado y sentido, distinguiendo las sílabas.
y después Claro. cuando le propongo otra palabra, ¿sí? Mesa de masa, son dos palabras distintas, entonces, bien, va a distinguir que cambié la vocal, pero no solamente cambié la vocal, sino que también he cambiado el significado de lo que representa ese significante o esa palabra. Entonces, Tal cual. está, claro, buenísimo. Digo, hay que remarcar este aspecto porque tendemos, ¿sí? Se tiende al método silábico. Entonces, volvemos otra vez al mame, mimo, mu, y a Claro. toda esa Mima, melange mame, mima. exacto, que confunde muchísimo a los chicos. Digo, y es Claro. perfectamente aplicable esto en el aula común. Es perfectamente aplicable. Es más, si lo aplicáramos en el aula común, no tendríamos tantas dificultades en la adquisición de la lectura. Claro. Sería mucho más fácil aprender a leer, ¿no? Entonces, ¿Cuántos chicos son disléxicos aparentes y en realidad no son disléxicos? Hay una falla en la metodología, entonces el chico no se alfabetizó por alguna razón, porque es un chico que por ahí es más lento, más distraído, pero cognitivamente es un nene sin dificultades, pero no se alfabetizó y lo catalogamos como que es disléxico. No es disléxico, es un disléxico por culpa de la metodología o de la falta de metodología. Pero sí, tal cual, Trini. Bien, muchas gracias Cecilia, también levantó la mano. Le damos la palabra. Hola, hola Cari, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, un placer estar de nuevo con mis compañeras del año pasado y quería dejar mi aporte con respecto a esto también, con lo que decía Trini, retomar lo que decía Trini en esto de que sería muy importante que las escuelas comunes, como les decimos, pudieran implementar este tipo de metodologías. Y también, Daniela, quisiera retomar un poquito tus palabras, esto de, sobre todo destinado a las personas con discapacidad intelectual. Yo soy docente de educación especial, tengo la posibilidad de transitar las escuelas de educación común con nuestros niños en procesos de inclusión, y la verdad que cada día queremos desterrar más la idea de que la maestra de apoyo a la inclusión esté, digamos, sentada al lado de un niño o una niña con certificación o certificado de discapacidad, digo yo, porque a veces el certificado no determina la discapacidad que tiene el niño. Y más cuando hoy por hoy hay factores discapacitantes, digamos, y muchos de ellos no serían merecedores de este certificado. Yo apoyo lo que dice Trini, y sería muy bueno quizás, también leí por ahí en el chat de que una de las chicas puso de compartir esta ponencia tuya, porque sería muy lindo socializarla en nuestros espacios de trabajo, como una manera también de compartir estas experiencias y de llevarlas a la práctica. Nosotros tenemos nuestros niños y niñas egresados de la mayoría de escuelas comunes que no han alcanzado niveles de alfabetización. Y tiene que ver con esto, Daniela, que vos decías, con la falta de una metodología de trabajo, de un método para que ellos puedan acceder a niveles, aunque sea de alfabetización funcional o niveles mínimos de alfabetización. Estamos hablando de niños y niñas que están por egresar que no saben ni su nombre. Entonces, bueno, nada, agradecer lo que has compartido con nosotros y bueno, y en preguntarles si está la posibilidad de que esto lo puedan compartir para que podamos socializarlo y bueno, que demos a conocer este método que es muy interesante. Muchas gracias Cecilia. Y bueno, como muchos han consultado, todos los inscriptos después van a recibir estos enlaces de todo esto que se está trabajando, que se está grabando, porque la idea es eso. A ver, ¿por qué surge este congreso? No solamente para fortalecernos como equipo, sino que también para formar a los docentes de la institución, a nuestros estudiantes, ofrecerles una formación que vaya acompañando su formación inicial, pero también para contribuir hacia la comunidad. Por eso también pensamos y siempre invitamos a docentes de otras escuelas, todo aquel que quiera acceder al material podrá hacerlo, porque la idea es que entre todos vayamos aprendiendo, que vayamos construyendo redes y que la finalidad en realidad es lo que siempre se plantean, que nuestros niños y niñas puedan aprender, que puedan aprender a partir de nuestro acompañamiento. Luego nos iremos a retirar, pero que en algún momento esto de lograr la autonomía, la autodeterminación, así que el material después estará disponible. Para ir cerrando, no sé si queda alguna pregunta.
Daniela, ¿querés decir algo? No, creo que ahí, no, decían esto lo mismo de compartir la ponencia. No, agradecerles y sí por ahí aclarar que yo no les conté un método. Yo sí les sugiero buscar para personas con discapacidad intelectual un método global. Hay muchos. Ustedes van a tener que investigar y ver cuál les gusta más, porque también uno como educador tiene el derecho de decir, bueno, a todos serán buenos, pero yo me quedo con este que me gusta más. Entonces yo hoy no les conté un método, sino distintas sugerencias o en distintos momentos que tendríamos que ir atravesando, siempre hablando de un método global, para llegar de la palabra a que un niño llegue como a ser a su nivel más alfabético, ¿sí? Y ustedes tendrán que buscar y tendrán ese trabajo de buscar un método que se acople a sus alumnos y también a lo que a ustedes les gusta. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Gabriela, no sé si querés tomar la palabra para cerrar el encuentro. Bueno, Daniela, darte la bienvenida, además de decirte muchas gracias. Sabíamos que esta ponencia iba a ser muy atrayente, o sea, están pidiendo el material. Creo que hasta si dijéramos que vamos a tener una serie de encuentros a continuación contigo, tal vez quienes hoy se han inscrito estarían dispuestos a tener otros encuentros para ir como profundizando en esto que vos dijiste, y esto da para varios encuentros, como para varias sesiones. Entonces, bueno, tal vez podemos después comunicarnos y ver quizás esa posibilidad. Allí ya están dejando en el chat, sí, más encuentros. Así que bueno, después lo podemos ver. Creo que es una temática que nos convoca, nos reúne también acá en general estudiantes, docentes que estamos trabajando y que estamos cursando el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual, pero también hay docentes que no reconozco que trabajen en la institución, pero que también están en sus escuelas vinculados con esta temática, también están haciendo otras preguntas que tal vez trabajan con estudiantes en los que no han identificado tal vez una situación de discapacidad intelectual, sin embargo también se presenta esta dificultad en lo que es el proceso de alfabetización. Así que públicamente así lo digo, que tal vez necesitamos hablar contigo y ver en qué otras oportunidades podemos darle continuidad a este proceso que se inicia hoy. Bueno, obvio, sí, siempre dispuesta. La alfabetización es algo que nos convoca y nos desespera a todos, así que cuanto más estrategias y recursos, mejor. Así que sí, cuenten conmigo. Muchas gracias, Daniela. Te aplaudimos. Muchas gracias, Daniela, por compartir tu experiencia, por tu generosidad y bueno, tal vez nos veamos pronto. Así es que bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, un gusto. Hasta Hasta luego. estés muy bien.